Este canal no discrimina a ninguna persona por motivo de raza, religión, orientación sexual, afiliación, opinión política, ideología, condición física, socioeconómica ni por ningún otro. Y la solicitud o reacción al contenido es responsabilidad de quien la solicite o se la gane por no ejercer bien nuestras prácticas y ande por la vida, sí, claro, haciendo de sus mamadas y sacando. Buenas noches, la Santa Noche, como todos sabrán, está circulando la noticia de la muerte de esta jovencita de 13 años llamada Dafne Zapata Quintos. Murió en el interior de la Academia Militarizada Marina en Ciudad Madero, Tamaulipas, pero déjenme decirles que ese no es el único caso de muertes o asesinatos dentro de escuelas particulares supuestamente militarizadas. Y quédate hasta el final. Yo como ex militar, como militar retirado, te voy a dar mi punto de vista, te voy a dar mi opinión. ¿Qué es verdaderamente lo que ocurre dentro de una supuesta escuela militarizada? Aquí te voy a contar todo. Recuerda que no ha sido la única muerte, la de Dafne. También murió Eric Leonardo Terán, de 13 años también, en un campamento de la Academia Militarizada Olin Cuauhtémoc. Tenemos otro caso documentado de Samir Pinto, de 16 años, que murió en Tultitlán, Estado de México. Él estaba también inscrito en el Colegio Militarizado Aztlán. Bien, vamos a comenzar. Bien, comenzamos con el caso de Samir Pinto, de 16 años. Luego de reportarse el fallecimiento de un menor de 16 años dentro de las instalaciones del Colegio Militarizado Aztlán en Tultitlán el pasado 28 de noviembre, Jonathan Jesús, quien fuera instructor de la institución, fue vinculado a proceso por un juez por su posible intervención en el homicidio del adolescente. El juez con sede en Cuautitlán revisó los datos de prueba aportados por el Ministerio Público y determinó vincular a proceso al instructor como posible implicado. Además, estableció plazo de 2 meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva justificada. Investigaciones de la Fiscalía Mexiquense encontraron que en la mañana del día de los hechos, el menor de edad de iniciales ZHPV y el ahora detenido se encontraban en los dormitorios del colegio, donde en algún momento Jonathan habría golpeado a la víctima. Presumiblemente le propinó patadas y puñetazos en diversas partes del cuerpo. Luego lo obligó a ingresar al área de regaderas, en donde lo tiró contra el suelo, causándole las lesiones que derivaron en su muerte. Los resultados periciales arrojaron que el adolescente realizó maniobras típicas de defensa, indicaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Observen a ver si logro ver aquí el acta. General de Justicia del Estado. Déjenme ubicar el acta de defunción. Bien, aquí la tengo, el acta de defunción de Samir Pinto, de 16 años, dice que presentaba traumatismo profundo abdominal. Eso, para ocasionar esos daños, debieron haber sido golpes demasiado fuertes, golpes intencionados, golpes con alevosía y ventaja, porque si la persona, el instructor o el profesor le logró propinarle estos golpes tan fuertes, es porque el joven de 16 años no pudo defenderse. Es de verdad increíble que siga sucediendo esto en estas supuestas escuelas militarizadas y que el gobierno no haga nada y que las autoridades militares no levanten la voz. Eso también es muy preocupante. Pasemos al otro caso. Vamos a ver las noticias que se dieron en su momento, hace un año, de la muerte de Eric Leonardo Terán, de 13 años, dentro de un campamento de la escuela supuestamente militarizada Olin. Y ya suman 4 denuncias contra la Academia Militarizada
Olín Cuauhtémoc por abusos físicos ocurridos en el campamento de supervivencia que se llevó a cabo en Tlalnepantla, Morelos, el pasado 23 de abril. Ahí el cadete Eric Torbellín, de 13 años, murió, presuntamente tras ser torturado por sus maestros. La Fiscalía investiga el caso, mientras la familia señala falta de apoyo por parte de la escuela. Sí existe tortura, literal tortura, dentro de estas supuestas escuelas militarizadas. Sí existe, y es muy grave y es muy preocupante que las autoridades se hagan pendejas. Todas las autoridades de todos los niveles de gobierno. Es increíble la negligencia de las autoridades mexicanas con relación a estas muertes dentro de planteles escolares supuestamente militares. Y lo más preocupante es que las autoridades militares no hayan levantado la voz. Es increíble. De verdad, es lamentable e increíble que las autoridades militares no hayan levantado la voz ante estos asesinatos, porque esos son asesinatos. Ahora vayamos con el último caso de esta jovencita de 13 años, Dafne Zapata. Es increíble el nivel de brutalidad de esta muerte, de esta jovencita. Escuchemos un noticiero que encontré que me gustó cómo explicó todo. Y ahora le platico, ayer familiares y amigos marcharon en la ciudad de Madero para exigir justicia por la joven Dafne. Pero este caso va más allá, porque no solo destapó presuntas irregularidades dentro del plantel, sino también los abusos físicos, acoso y castigos extremos a los que eran sometidos los alumnos, llegando a ser encerrados en perreras. Aquí estamos viendo parte de las torturas. Así es como presuntamente le daban la bienvenida a los alumnos de la Academia Militarizada Doenitz, ubicada al sur de Tamaulipas. Las humillaciones y castigos físicos quedaron registrados por los propios agresores. Son videos que datan entre 2008 y 2009, parte de un canal de YouTube llamado Ex-Doenitz, en el que un usuario anónimo asegura que se trata de maltratos que sufrían en la escuela propiciados por estudiantes de mayor grado. Los videos comenzaron a circular en redes sociales tras la muerte de Dafne Zapata Quintos en las instalaciones de la academia. ¿Por qué se permite que en estas supuestas academias o escuelas militarizadas, por qué se permite la tortura? ¿Por qué se permite este tipo de abuso? Yo les voy a decir por qué. Porque esto ocurre en verdaderos planteles militares, en las escuelas de la Marina, en las escuelas del Ejército. Cuando tú ingresas por primera vez a una escuela, yo soy egresado de una de las escuelas de la Marina de México. Yo egresé de la Escuela de Clases y Marinería. Existe la Escuela Naval, existe la Escuela de Ingeniero, existe la Escuela de Médico, etcétera, etcétera. En estas escuelas militares, tanto de la Marina como del Ejército, existe la famosa novatada, es decir, a todos los nuevos que llegan les meten una chinga los de mayor grado. Pero una chinga es una chinga, o sea, que incluye desde vejaciones, torturas, abusos, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información la escuchan verdaderos sociópatas, verdaderos psicópatas que se hacen pasar por profesores dentro de estas escuelas supuestamente militarizadas, dentro de estas escuelas particulares que dicen ser militarizadas. Estas escuelas son un caldo de cultivo para que germinen los sociópatas, los psicópatas.
Estos sociópatas y psicópatas, supuestos profesores de estas escuelas militarizadas, escuchan esas historias de lo que sucede en las escuelas, en las verdaderas escuelas militares, y entonces promueven estas prácticas en las escuelas secundarias, preparatorias, llamadas militarizadas. Es de verdad lamentable, es increíble cómo permiten que un sociópata, que un psicópata fomente que alumnos de mayor grado, alumnos de mayor edad, golpeen, torturen, humillen a alumnos de menor edad. Es increíble. Esto sucede en todas, absolutamente en todas las escuelas particulares que dicen ser militarizadas. Ahora, una cosa es fomentar, una cosa es que el maestro sociópata, psicópata, permita que un alumno torture a otro alumno. Esa es una cosa. Lo peor viene cuando el supuesto maestro, el supuesto profesor, el supuesto instructor ejerce ese abuso y esa tortura, porque verdaderamente es una tortura. Y la mayoría, el 90% de los supuestos profesores o instructores de estas escuelas particulares militarizadas son verdaderamente unos sociópatas, unos psicópatas. Y de militares no tienen nada. La mayoría son desertores. La mayoría son desertores de alguna institución militar. Desertores que, por cierto, cuando estaban en el servicio activo eran unas nenitas lloronas. Se salen del ejército o de la marina y se van a una escuela militarizada y se venden como los grandes comandos, como los grandes militares, y entonces sacan toda su frustración y todo su resentimiento y lo canalizan hacia los alumnos. Por eso es que vemos este tipo de torturas, este tipo de supuesta enseñanza militarizada, este supuesto sistema particular de enseñanza militarizada. Ojo, no estoy hablando de las escuelas militares del ejército o de la marina, no, estoy hablando de las escuelas particulares. No deberían de existir. Y si el gobierno decide que estas escuelas tienen que continuar operando, deberían de aplicar protocolos muy estrictos para evitar que sociópatas, que psicópatas ingresen como instructores o como profesores a estas escuelas. De verdad es muy lamentable. Yo, al ser militar retirado, he conocido de muchos casos de desertores o de gente que se hace pasar por militar. En una ocasión, bueno, aquí en Cuernavaca hay un supuesto instructor que nunca en su miserable vida ha pisado un plantel militar, pero él se cree que es militar. Supuestamente da clases de Krav Maga, y en una ocasión yo fui a su gimnasio y vi cómo le estaba dando clases a los jóvenes. Les estaba poniendo a hacer unas cosas brutales con el pretexto de que el Krav Maga es para sobrevivir. Entonces, cuando él voltea a verme, hasta se puso pálido porque se dio cuenta que yo lo estaba viendo. Y él sabe que yo sí soy militar. Y entonces que viene a saludarme y le dije: Ricardo, ¿por qué haces eso? No, es que le estoy enseñando a sobrevivir. Le digo: pero ni siquiera tú eres capaz de hacer esos ejercicios. ¿Por qué tratas así a los jóvenes? Porque lo alcancé a ver que estaba golpeando a unos jóvenes. Le digo: si yo te someto a ese entrenamiento, tú no lo aguantas. ¿Por qué lo haces? Y yo les voy a decir por qué. Porque es un frustrado.
porque es un acomplejado, porque es un resentido, porque está enfermo, porque es un sociópata, porque es un psicópata. Así, simple y sencillamente. Ese tipo de personas son los que actúan así. Un verdadero militar no actúa así. Un verdadero militar no actúa de esa forma. Cuando yo tenía un centro de entrenamiento donde daba tanto capacitación a escoltas y a personal de seguridad privada, pero también daba clases a civiles, a jóvenes, adultos, etcétera. Muchos me decían, maestro, usted es un retirado de la Marina, pero usted no nos trata como a militares, porque está tal escuelita o está tal maestro donde los tratan como si fueran soldados. Le dije, sí, los tratan así porque los maestros o los instructores nunca fueron militares, por eso los tratan así. Cuando un verdadero militar da una clase o da una instrucción o da una capacitación, el verdadero militar sabe el alcance de los entrenamientos, sabe el daño que se puede ocasionar en un entrenamiento o sabe el daño que se puede ocasionar en algún tipo de ejercicio militar. En los planteles militares se dan, o sea, ya hablando del servicio activo del ejército o de la marina, se dan entrenamientos muy brutales. Pero ahí es otro asunto. Primero, te están pagando para que soportes ese entrenamiento. Segundo, estás ahí por convicción. Tú decidiste ser militar. Y eso no sucede en las escuelas particulares. Los papás decidieron meter al chamaco a la escuela militar. Los papás, como ellos no reciben los golpes, como ellos no reciben la tortura, como ellos no reciben las humillaciones, se les hace fácil agarrar al chamaco y meterlo a una secundaria o a una primaria o a una preparatoria supuestamente militarizada. Se les hace fácil, ¿sí? En cambio, dentro de las instituciones militares, tú vas porque tú deseas ser militar, ¿sí? Segundo, te están pagando por ser militar, ¿sí? Tercero, ese es el entrenamiento que debe de recibir un militar para que pueda sobrevivir en caso de una guerra o de cualquier otra cosa. Ahora, si nos regresamos a los jóvenes que van a las primarias, secundarias o preparatorias, supuestamente militarizadas, no tienen por qué ser sometidos a este tipo de entrenamientos o de torturas, porque no los están preparando para la guerra. Se trata de que de formar jóvenes sanos, de alejarlos de las drogas, de darles un poquito más de disciplina que en cualquier otro lado, pero no los estás preparando para la guerra. Como es increíble que haya supuestos profesores e instructores dándoles capacitación para la guerra a jóvenes de primaria, jóvenes de secundaria, jóvenes de preparatoria. Qué poca madre, de verdad que qué poca madre. Y lo que más me llama la atención es qué poca madre del gobierno en todos sus niveles y sobre todo de las autoridades militares, porque esto es verdaderamente tortura. Observen. En este video llamado Patadas a Julián, se observa a un joven pateando en reiteradas ocasiones a otro a la altura de los glúteos. La descripción del video señala que se trataba de una bienvenida por las buenas. Lo mismo ocurre con este alumno, quien fue sorprendido por la espalda con una patada en la espalda baja. Lo que se observa en estos videos ha sido respaldado por testimonios recientes de exalumnos. Tuve un compañero, se llama Raimundo, a los 12 años, él tiene como déficit de atención y a la vez autismo. A mi compañero lo amarraban en una perrera y a veces muchos compañeros los amarraban también y los colgaban de patas. Nos aislaban también bastante. Aparte de que éramos muy pocas niñas, estábamos, digamos, por así decirlo, dominadas. No nos dejaban expresarnos mucho, no nos dejaban hacer todas las actividades, no nos dejaban practicar los deportes que queríamos, teníamos que hacer lo que ellos quisieran.
y no había como tal ningún respeto tampoco, porque incluso si llegábamos a sufrir acoso por parte de compañeros, hacían caso omiso. Los testimonios que siguen apareciendo en redes sociales aseguran que lo ocurrido con Dafne no es un hecho aislado. Tal es el caso de Pablo Esparza, quien narró las condiciones de violencia y abuso que enfrentó a los 13 años mientras era estudiante de secundaria. Pablo aseguró que fue buleado por sus compañeros y que todos los días regresaba a casa con un moretón en su cuerpo. En su publicación detalló que en una ocasión, mientras estaba en el baño con uno de sus compañeros, policías navales del nivel preparatoria le aventaron agua con excremento. Pablo... Que quede bien claro, esos que se hacen llamar policías navales dentro de una escuela patito militarizada, no son policías navales. Eso que quede bien claro. Y tampoco son capitanes, y tampoco son tenientes, y tampoco son sargentos. Eso es lo que, por eso me llama la atención que las autoridades militares no tomen cartas en el asunto. ¿Por qué hay gente, supuestos instructores, dentro de estas escuelas patito militarizadas que se hacen llamar tenientes, sargentos? ¿Por qué capitanes? ¿Por qué las autoridades militares permiten que estos sociópatas, que estos psicópatas se autonombren capitanes, tenientes, sargentos, comandantes? ¿Por qué las autoridades militares no han tomado cartas en el asunto? ¿Por qué permiten este tipo de tortura dentro de estas instalaciones, dentro de una primaria, dentro de una secundaria, dentro de una preparatoria? ¿Por qué permiten que alumnos, verdaderos sociópatas, jovencitos, verdaderos sociópatas y psicópatas, torturen a otros jóvenes? Esto de verdad no tiene madre. Lo señala que no podía decir nada porque les iba peor. Esto de meter, de agarrar a un joven y meterle la cabeza en la taza del baño, eso no tiene madre. Eso solamente un sociópata y un psicópata lo puede hacer. Eso de bañar a otro jovencito con excremento, eso solo un sociópata y un psicópata lo puede hacer. Es increíble, de verdad, todo esto que está pasando en las escuelas militares. ¿Cuántas muertes se necesitan para que clausuren estas escuelas? ¿Cuántas muertes se necesitan para que las autoridades militares hagan algo? ¿Cuántas muertes se necesitan para que las autoridades de este gobierno hagan algo? Relato, Pablo también menciona a una figura identificada como Cabo Prieto, a quien acusó de pisarle los dedos y golpearlo frente a los estudiantes. ¿Por qué se autonombra cabo? El cabo es el grado es un grado militar. ¿Por qué hay personas, supuestos profesores, supuestos instructores que dicen ser cabos? ¿Por qué? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está la marina? ¿Por qué no ponen orden en estas escuelas patito? Mientras hacía lagartijas en suelo caliente como parte de un castigo. Ante los señalamientos expresados por exalumnos, el director de la academia, Jorge Luis Ponce Ortega, aseguró que en 30 años de operación no han tenido ningún problema. Es increíble, de verdad es increíble. Estoy tratando de contener el coraje que siento, porque yo sí fui militar y sé lo que es un entrenamiento militar. Un jovencito de primaria, de secundaria, de preparatoria incluso, no deberían de ser sometidos a este tipo de entrenamiento. Mucho menos a una tortura. Así lo digo con todas sus letras, a una tortura de este tipo. Le vuelvo a preguntar a las autoridades de México cuántas muertes más quieren para que tomen cartas en el asunto.
Y a la Marina y al Ejército, a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional, les digo, qué poca madre de ustedes. ¿Por qué no han tomado cartas en el asunto? ¿Por qué permiten que cualquier pendejo en una escuela patito se autonombre capitán, teniente, sargento, cabo? Qué poca madre. Hasta aquí mi opinión que nadie me pidió.